decía, vamos a iniciar en el libro de Josué. Y es muy importante, mis hermanos, el libro de Josué es un libro en donde Dios afirma su fidelidad. Ya recuerden que Moisés ha llevado, ha sacado al pueblo israelita, de Egipto, lo ha llevado por el desierto y ahora está en el borde de la tierra de Canaán. Moisés no va a entrar en la tierra prometida, y a quien le toca la misión de entrar al pueblo, ¿verdad? Introducir al pueblo a la tierra prometida, gobernar los pueblos que estaban ahí paganos y repartir la tierra. ¿A quién le tocó ese trabajo? A Josué, ¿verdad? Se cree más o menos que el libro de Josué, más o menos escrito alrededor del año 1400 a.C. Josué significa Dios salva, o Dios es salvación. Imagínense qué nombre más apropiado. Entonces vamos a ver, hermanos, para empezar el libro, el llamado a un líder, el llamado que Dios le hace a un siervo de Él, ¿verdad? El llamado. Y ahora yo quisiera iniciar, ¿verdad?, esta predicación, porque tal vez usted se hace esta pregunta: ¿cómo prepara Dios a los que le sirven? Porque todos tenemos un llamado, todos, sin excepción. Algunos piensan que el llamado solo es para salvación, entonces Dios me llamó, ya soy salvo, ahí acaba todo. No, Dios nos llamó y nos salvó con un propósito, ¿sí? Tú que estás acá escuchándonos, ¿verdad? Tal vez acá físicamente o en las redes, Dios tiene un llamado, tú tienes un llamado. Y regularmente, o no regularmente, sino el viernes, nuestro hermano hablaba un poco del llamado que tiene cada varón, ¿sí? Pero vamos a ver un poco, porque Dios nos llama a todos. Pero hay una cosa importante y una idea bien clara que tenemos que todos guardar aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Dios nos llama, Dios nos prepara. ¿Sí? Díganle a la persona que tiene a su lado: si Dios me llama, Dios me prepara. Si Dios me llama, Dios me prepara. Dios llamó a Josué y Él lo preparó. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este mensaje. Dios preparó a Josué, pero no lo preparó en una escuela física donde recibía clases, sino que en circunstancias de la vida Dios fue llevando a Josué y enseñándole 4 lecciones muy importantes. Y esas 4 lecciones son las que hoy vamos a aprender, porque es importante que cada hijo de Dios aprenda estas 4 lecciones para poder obedecer el llamado del Señor, ¿sí? Así que ya hemos reiterado que eres salvo, gloria a Dios, pero el trabajo o el llamado no acaba en ser salvos. Dios nos salvó con un propósito. Su plan y su propósito se van a cumplir en nuestras vidas. Así que el título realmente viene a ser el llamado y la preparación de Dios, cómo Dios nos prepara. Así que abre tu mente, abre tu corazón para que esta palabra quede guardada ahí y podamos ponerla en práctica. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, ¿verdad? Josué 1, del versículo 1 al 5, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que tener claro en nuestra mente, hermanos, y por eso traje este versículo, 1 Corintios 10, 11, y dice la palabra de Dios: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir, mi querido hermano, que la Biblia está ahí para enseñarnos, para guiarnos. Eso está escrito no para tenerlo ahí de adorno en nuestra casa, una Biblia bien bonita. No, la Biblia está ahí para enseñarnos cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer frente a los problemas, las crisis, las situaciones que enfrentamos día a día. Y como
cómo debemos sobre todo obedecer el llamado del Señor. Entonces, mi querido hermano, viendo esta palabra, ¿podrá un hijo de Dios obedecer y llevar a cabo el llamado de Dios si desconoce su palabra? ¿Podrá un hijo de Dios que ha sido llamado obedecer correcta y adecuadamente el llamado del Señor si desconoce la palabra de Dios? ¿Se podrá? No, no se puede. Por eso es que es importante, y una y otra vez, usted ve que estudiamos y escuela bíblica dominical, y que la palabra transforma en tu mente, y que el discipulado, y que las casas de estudio en los hogares, porque la idea es que tú y yo conozcamos la palabra y podamos, en base a la palabra, obedecer al Señor. Todos enfrentamos crisis. Y fíjese algo. ¿Creen que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida era tarea fácil? No. Habían pueblos guerreros, gente de alta estatura, que nacidos para la guerra. No era un trabajo fácil. Y tal vez ya tú escuchaste el llamado de Dios para tu vida y ves que el llamado no es fácil. Pero la buena noticia es que si Dios te llamó, Dios te va a preparar. Amén. Esa es la buena noticia. ¿Y cómo nos prepara? Por medio de su palabra. Y hoy vamos a ver 4 cosas que aprendió Josué. Vamos a leer, como les decía, Josué del 1 al 5, capítulo 1. Le voy a pedir, en el amor del Señor, que se ponga de pie para poder, ¿verdad?, leer estos 5 versículos. Lo vamos a leer todos. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y si no tiene una Biblia, por favor levante su mano para que nuestros hermanos Ujieres puedan facilitarle una Biblia y todos podamos leer el pasaje. Muy importante. Es un ejercicio vital el leer el pasaje, subrayarlo, meditar, tome apunte, escriba alrededor de su Biblia. Amén. Ya estamos todos en el pasaje, al parecer. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es alimento a nuestra alma. Gracias, Señor, porque nos trae aliento, nos trae esperanza, nos trae, Señor, regocijo. Gracias, Señor. Padre, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Y que esa palabra pueda ser rema en nuestras vidas y produzca una transformación importante en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nuestra vida sea transformada por el poder de tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, por los necesitados, los enfermos, los que están desanimados, los que están enfrentando una crisis en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú teniendo misericordia. Sé tú, Señor, sanando al enfermo. Sé tú dando dirección y sabiduría al que está en alguna situación difícil. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a aprender estos 4 pensamientos, estas 4 enseñanzas, para poder obedecer tu llamado. Ayúdanos, Padre, y ayúdame a mí a poder predicar tu palabra, Señor, con fidelidad, con humildad, pero sobre todo, Señor, con amor a tu
iglesia. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces les decía que Dios llama a Josué. ¿Cuál era el llamado? Que introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero esa tierra prometida estaba llena de tribus y pueblos paganos, pueblos que adoraban cualquier cosa menos a Dios. Y él tenía que introducirlos, tenía que pelear con las personas o las tribus que estaban ahí. Y no solo pelear, sino que también distribuir la tierra prometida con cada tribu. Una labor grande, una labor sumamente difícil. Y fíjense algo, si usted recordará, Josué fue uno de los 2 espías que Moisés envió para reconocer la tierra prometida, y él fue uno de los que vio cómo eran los pueblos que habían en la tierra prometida. O sea que Josué sabía a qué se iba a enfrentar. Josué lo tenía bien claro, ¿sí? Y Dios lo llama, ¿verdad? Y por eso es que este inicio es sumamente importante. Porque todos ustedes acá hoy, ¿verdad?, tienen un llamado de Dios. Algunos lo están llevando a cabo, lo están obedeciendo, lo están siguiendo, otros lo quieren ignorar. Y eso no solo pasa en esta iglesia, alrededor del mundo hay creyentes que ya saben que tienen un llamado, pero no están obedeciendo ese llamado porque hay duda, hay temor. Imagínense lo que pensó Josué. ¡Wow! Pero esto es demasiado difícil. Ahora, en este llamado, mis queridos hermanos, quiero resaltar 2 cosas antes de entrar a las 4 enseñanzas. Quiero resaltar primero esto. El llamado de Dios. ¿Cómo es el llamado de Dios? Dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Para la punto y coma, para la idea ahí. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, cuando tú lees ese versículo 2, ¿qué te parece que es el llamado de Dios? ¿Cómo es el llamado de Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes, iglesia? ¿Es una sugerencia que Dios le hace a Josué? Es una orden. Así es el llamado de Dios. Él no le dijo a Josué, si quieres ir, anda. Él no le dijo a Josué, necesito un voluntario para que entre al pueblo. No, él le dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Es una orden imperativa. Y así es el llamado de Dios hacia tu vida. Que no, tal vez no lo queramos entender, o que tal vez yo digo, no estoy listo para obedecer el llamado de Dios, es otra cosa. Pero el llamado de Dios es una orden que el Dios creador, que el Dios todopoderoso nos hace a todos. Es un llamado, es imperativo. Vemos aquí, nosotros vemos en esos 5 versículos que Josué no dijo, no, yo no tengo tiempo para tu llamado, mejor envía a mi hermana Laura, mejor envía a Cristian, que Cristian tiene más talla de líder. ¿Ven que Josué hizo eso? No. ¿Qué hizo Josué? Obedeció. Y eso es lo que debemos hacer todos. Porque, hermano, ante ese llamado y ante ese reto, es difícil. Y cualquiera duda, y lo vimos el viernes, cuando Felipe le predicó acerca de Jesús a Natanael, Natanael dijo, ¿y algo bueno puede salir de Nazaret? Natanael dudó. Y tal vez tú estás dudando hoy acá. Tal vez tú dices, no, pero pastor, es que el llamado es para solo los especiales. Que Josué era un hombre muy especial. Sí, era especial. Pero Dios no solo llamó a especiales. Dios llamó a todos sus hijos. Para que la gloria no sea para nosotros, sino para Él. Amén.
Entonces es una orden, es un imperativo, es un mandamiento. Tal vez tú no vas a ser líder como lo fue Josué, pero tú tienes un llamado en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un llamado en la obra del Señor. Somos salvos, gloria a Dios, pero somos salvos para cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces Dios nos ordena para que todos podamos tener claro que no es una cosa que yo puedo posponer, que no es una cosa que yo puedo ignorar, que no es una cosa que yo puedo, no me lo deja a mí, dáselo a aquel, no. Es un llamado que cada hijo y cada hija de Dios ha recibido. Ahora, lo maravilloso de este llamado es que dice el versículo 5, hermano, que usualmente cuando hablamos de Josué 1.8, Josué 1.5, porque dice una cosa maravillosa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, algo maravilloso. El creador del universo te llama a ti y te encomienda una misión. Y Él, que creó todo, te dice y te promete: si yo te prometo que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, tú puedes dudar de mi palabra. Pero aquí es Dios el que te está prometiendo que Él te ha llamado y que el llamado tal vez sea difícil, pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y no solo dice que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida llevando a cabo el llamado, sino que aquí dice algo maravilloso: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Ve eso, hermano? Así que no le tenga miedo al llamado, porque usted no va solo. Usted va con el Señor. Amén. El Señor va con usted. Y cuando vemos lo mismo en la gran comisión, primero le dijo a los discípulos, Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego les da la gran comisión: y de hacer discípulos, bautízalos, enséñales todo lo que yo he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vuelve el mismo patrón, la misma enseñanza. Dios te llama a ti, tal vez sea difícil, pero tú no estás solo. Él va contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Recuerde que Josué hasta este punto ha estado a la sombra ¿de quién? De Moisés. Josué ha sido el siervo de Moisés. Josué ha sido, pasándolo al Nuevo Testamento, Josué ha sido el Timoteo. Así como Timoteo, Pablo con Timoteo, de la misma manera, Josué fue el Timoteo de Moisés. Ha muerto este gran líder. Pónganse a pensar en esto. Josué siempre ha estado a la derecha de Moisés. Moisés levantó la vara y el mar rojo se abrió. No había agua, brotó agua. No había comida, cayó maná del cielo. Querían comer carne, vinieron codornices. Quiere decir que Josué estuvo viendo la mano de Dios a través de la vida de Moisés. Imagínense cómo se sentiría ese siervo, cómo se sentiría de pequeño cuando Dios le deja esa gran tarea. Él ha estado viendo los milagros de Dios alrededor de Moisés. Él ha estado viendo cómo Dios apoyó y soportó a Moisés e hizo grandes cosas, pero ahora el líder que él ha visto ya ha muerto. ¿Cómo se sentiría Josué? ¿Cómo se sentiría usted si el Señor le dijera: ok, Eusebio, quiero que ganes a Springfield para mí? ¿Cómo te sentirías, Eusebio? O te diría: bien, Señor, yo lo hago. ¿Te sentirías así, Eusebio? Una gran tarea, dirías. Señor, todo Springfield, wow, yo un solo hombre. Así se debió haber sentido Josué. Entonces Dios, desde el principio, vamos a leer en estos 24 capítulos, cómo Dios
fue obrando a través de Josué y fue derrotando los diferentes pueblos que había. ¿Para qué? Para demostrarle a Josué que lo que Dios promete, Dios cumple. Por eso este libro, hermanos, es tan importante, tan importante. Y si usted está ahorita pensando en otra cosa, entregue eso al Señor. Si usted tiene cansancio, sueño, pídale al Señor que le quite ese cansancio y ese sueño. Porque el enemigo no quiere que usted escuche esta palabra. Tal vez está enfrentando una crisis en este momento. Tal vez hay una crisis personal. Tal vez de salud. Tal vez económica. Tal vez emocional. Y es necesario que usted ponga atención a esto en su mente y en su corazón para que usted compruebe que lo que Dios promete, Dios cumple. Muy importante. No importa cuán grande sea tu crisis, la tarea que Dios le encomendó a Josué, una tarea gigantesca. Pero le prometió, no vas solo, Josué. Yo voy contigo. Pero claro, le tuvo que enseñar muchas cosas. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y le he puesto la escuela, le he puesto un apellido ahí, solo para dar a entender que fue un tipo de enseñanza. Y hablo de la escuela egipcia, y ahí quiero, hermanos, que vayamos a recordemos Éxodo. Más o menos, Josué, y no más o menos, Josué muere a la edad de 110 años. Lo puede encontrar en Josué 24, 29, si no me equivoco. Josué muere a los 110 años. Entonces recuerden, ¿cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Ok, 110 menos 40, 70. Ahora a esos 70 le restamos más o menos 25 años, que es lo que dura todo lo que sucedió en el libro de Josué, dura más o menos 25 años. 70 menos 25 años, 45 años. Lo que esto nos quiere dar a entender es que Josué nació en Egipto. Cuando Josué sale de Egipto tenía más o menos 45 años. Ahora, Josué vio algo muy importante. Cuando el pueblo estuvo de esclavo en Egipto, Josué pudo ver las plagas. Y de estas plagas, la más importante, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? La muerte de los primogénitos. Josué pudo ver todas las plagas, pero sobre todo se dio cuenta que toda familia donde el dintel de la puerta no había sido pintado con la sangre de un cordero, en todas las familias donde la sangre del cordero no fue pintada en la puerta, los primogénitos murieron. Él comprobó eso. Él se dio cuenta que Dios dijo que iba a hacer eso y lo hizo. Josué descubrió que Dios siempre cumple lo que dice. No el hombre, lo que Dios dice que hará, Él lo va a hacer. Y esa fue la primera enseñanza que recibió Josué a la edad de 45 años. Que lo que Dios dice, eso cumple. ¿Qué otras cosas ha dicho Dios? ¿Tienes tú la certeza de lo que Dios dice, eso hace? Porque esa es la primera enseñanza para poder cumplir el llamado
que lo que Dios dice, eso cumple. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes esa certeza? ¿Tienes tú esa convicción? Dios dice que hay cielo y hay infierno. ¿Crees tú eso? ¿O crees que es un cuento para manipular gente? ¿Crees que hay un cielo y un infierno? Eso lo ha dicho Dios. ¿Crees que después que el hombre muere, después viene el juicio? ¿Crees eso? Porque eso lo ha dicho Dios. ¿Crees eso realmente? Es algo que Dios ha dicho. La pregunta es, ¿lo creo? Dios ha dicho que si no nacieres de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. Dios lo dice. ¿Crees tú eso? ¿Crees que si tus familiares no nacen de nuevo, no entrarán en el reino de los cielos? ¿Lo crees? ¿Crees tú que tu familia y tus hijos, si no aceptan a Jesús, no entrarán en el reino de los cielos? Porque eso lo ha dicho Dios. Entonces, si yo quiero obedecer el llamado de Dios, lo primero que tengo que tener claro es que lo que Él ha dicho en su palabra, eso va a hacer. Si no, si dudo, no, que si mis familiares son buenos, van a entrar al cielo. Si tengo esa duda, cosa que no lo ha dicho Dios, no voy a poder obedecer el llamado del Señor. No voy a poder obedecer el llamado de hacer discípulos porque no, tal vez ese hombre va a entrar en el cielo. Entonces empieza algo que le enseñó al principio Dios a Josué, empezando su vida y hablando de 45 años. Nos puede parecer, bueno, ya estaba entrado, pero para esa época, para ese tiempo, 45 años era la flor de la vida. Entonces, a una corta edad, Dios permite que Josué vea que lo que él habla, él lo cumple. Y tal vez hay acá alguien que está atravesando una enfermedad. Y todos hemos leído en múltiples partes de la Biblia que Jehová es nuestro sanador. Todos hemos leído que le dijo a Jeremías, creo 32:6, y te enviaré medicina y sanidad a mi pueblo. Eso lo dijo Dios. Pero tal vez haya acá alguien enfermo que conoce esa promesa y dice, pero esa promesa no se hace real en mi vida. ¿Por qué no me sano? ¿Dios miente? ¿Dios falla a su promesa? No, no falla. Él ni miente ni se arrepiente. Pero tal vez no me sano porque Dios quiere hacer algo en mi vida antes de la sanidad. Entonces Dios nunca va a fallar. El día que Dios deja de cumplir sus promesas, deja de ser Dios. Así como lo dije claro. El día que Dios deja de cumplir sus promesas, deja de ser Dios. ¿Será posible eso? Imposible. Pero pastor, entonces ¿por qué no sucede? Porque Dios está trabajando en tu vida o en la vida de tu familia. Tal vez haya aquí matrimonios que tienen conflicto. Y hay conflicto y hay forcejeo y quién tiene la autoridad y yo mando y no el sacerdote, pero tú no sabes que matrimonios en conflicto. Ya hemos hablado que Dios creó el matrimonio y que Dios lo quiere unido y que todos en el matrimonio debemos someternos al Señor. Pero eso no es lo que pasa en el matrimonio que tú estás viviendo. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumple? Dios lo prometió. El pastor me está diciendo que lo que Él prometió va a cumplir. Pero ¿por qué esa promesa no es una realidad en mi matrimonio? Porque Dios quiere arreglar algo en tu matrimonio. De eso se trata. No busques un error en Dios. Dios no se equivoca. Algo está pasando en nosotros que no permite que esa promesa se cumpla. Algo no he soltado y estoy agarrado de eso, y Dios quiere obrar en mi vida, en mi matrimonio.
matrimonio, en la vida de mi hijo, en la vida de mis hijos. Dios quiere obrar, pero todavía eso que yo no suelto no permite que la palabra de Dios se haga realidad en tu vida o en tu familia. Pero empiezo, la primera lección de Josué es esto, porque tengo que tener convicción de esto. Lo que Él ha prometido, Él cumplirá. Lo que Dios ha dicho, fíjense, no lo que yo he dicho, o lo que cualquier hombre o cualquier ungido que tú puedas ver por ahí o por allá. Lo que Dios ha dicho en su palabra, eso va a cumplir. Entonces a su corta edad, Josué aprendió algo, que lo que Dios cumple, Dios siempre cumple lo que dice. O sea que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, hermano. Nosotros fallamos. Nosotros impedimos, obstaculizamos, posponemos que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Es nuestra actitud. Es nuestra manera de pensar. ¿Sí? Pero Él jamás va a fallar, jamás. Así que quiero que esta enseñanza, la primera enseñanza, quede bien grabada en tu mente y en tu corazón. Dios nunca nos va a fallar, nunca, Julio, nunca. Lo que Él ha prometido en su palabra, eso Él va a cumplir. Y yo tengo que creerlo y seguirlo creyendo hasta que se haga realidad. La segunda escuela, vimos la primera escuela egipcia. Ahora vamos a ver a la escuela amalecita. Y la escuela amalecita, para eso vamos a ver Éxodo 17, del 9 y el 10. Éxodo, vayamos hacia atrás un poco. Éxodo 17, 9 y 10. Todos creo que ya hemos visto alguna vez este pasaje. ¿Lo recuerdan? Cuando el pueblo de Israel luchó contra los amalecitas. ¿Recuerdan? Dice la palabra en Éxodo 17, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora sí, ¿recuerdan? ¿Recuerdan este pasaje? Una figura ahí para ilustrarlo, aquellos que no lo recuerdan. Cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y van por el desierto, el primer enemigo que ellos enfrentan son los amalecitas. Y cuando esto sucede, Moisés llama a un capitán para que dirija la guerra. ¿Quién fue ese? Josué. No crean que Josué era en ese momento un líder guerrero general. No. Desconocía. Era la primera guerra a la cual José se enfrentaba. Pero sin embargo, dice que la palabra, y usted lo va a seguir leyendo, no podemos ir con todos los versículos, pero usted irá leyendo que cuando se da la guerra, Josué está acá abajo con todos el ejército israelita, luchando contra los amalecitas acá abajo. ¿Quién es este? Moisés. ¿Quién es este? Aarón. ¿Quién es este? Hur. Entonces fíjense lo que sucedía. La guerra estaba allá abajo. Moisés, el siervo de Dios, estaba acá arriba. Y cuando Moisés subía a la vara de Dios, el ejército israelita vencía. Pero cuando Moisés por el cansancio bajaba la vara de Dios, el ejército israelita perdía. Entonces, ¿qué hicieron estos líderes? Agarraron y buscaron. Primero ya Moisés era entrado en edad. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron una piedra. Ya estar de pie para Moisés por su avanzada edad era difícil, así que Moisés se caía. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una piedra. Lo sentaron aquí. Y luego cada uno
sostenía la mano, el brazo de Moisés, uno en un lado, para que Moisés con sus manos sosteniera la vara de Dios. ¿Qué era lo que le daba la victoria al pueblo de Israel? ¿Cómo Moisés oraba? La unción de Moisés, la fuerza de Aarón y de Hur. ¿Qué era lo que le daba la victoria al pueblo de Israel? ¿Cuál era la enseñanza que Dios le estaba dando a Josué con este acto? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál creen que es la enseñanza que Dios nos quiere dar a nosotros? La unión. No. Lo que el Señor quería enseñarle a Josué y quería enseñarnos, quiere enseñarnos a nosotros, es que la victoria en el llamado que Dios nos hace no depende de mi fuerza, no depende de mi unción, no depende de cuántos años tenga yo en la fe, no depende de cuántos versículos pueda saber. La victoria me la da la autoridad de Dios. ¿Simbolizada en qué? En la vara de Dios. Lo que Dios le estaba mostrando a Josué es la victoria, la guerra no la vas a ganar tú, yo te la doy a ti. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. No vamos a obedecer el llamado de Dios porque tú eres espiritual o porque yo soy pastor y he estudiado esto y aquello. No, la victoria nos la da Dios. Cuando obedecemos el llamado del Señor, Él nos va a dar la victoria. Él es el dueño de todo y yo debo confiar en Él. Muchas veces, cuando ya tenemos mucho tiempo en la vida cristiana, ya vengo a los estudios y yo sé eso. Oh, ya yo me sabía eso. Yo conozco ese pasaje. No es cuánto lo conoces, es cuánto obedeces lo que Dios está tratando de enseñar acá. ¿Qué está tratándonos de enseñar el Señor? Dependencia. Si ustedes estuvieran acá, el domingo pasado hablaba de que una madre de Dios debe ser una mujer de oración. Y le dije que debía de ser una mujer de oración porque una mujer de oración refleja dos cosas. ¿Alguien lo recuerda? Una, dependencia de Dios. Una mujer que ora es una mujer que depende de Dios. Pero no solo dependencia de Dios, sino comunión con Dios. Muy importante. Si tú quieres llevar a cabo el llamado que como madre te dio el Señor, necesitas ser una mujer de oración. Necesitas depender. Ninguna mujer, ningún hombre puede ser el sacerdote que Dios quiere que sea en su fuerza. Ah, es que yo sé la Biblia y yo puedo guiar. No, puedes saber toda la Biblia. Puedes recitar los versículos, pero si no dependes de Dios, no vas a tener éxito. Seas madre, seas padre, seas hijo, seas lo que sea. Lo que Dios estaba enseñándole a Moisés, al pueblo de Israel, al propio Josué, es dependencia de Dios. Y lo vemos ejemplificado en Zacarías 4:6. ¿Qué le dijo el ángel a Zorobabel? Esto entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿qué dice Dios? No es con ejército ni con fuerza, sino con... Hasta una alabanza hay de eso. Entonces, si yo quiero obedecer el llamado de Dios, necesito depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. No importa cuántos años tengas en la fe. No importa cuántas buenas obras hagas. No importa cuántos cultos vengas. No importa cuánto sepas de la Biblia en griego y en hebreo. ¿Qué quiere el Señor? Que dependamos de Él.
Tu matrimonio no va a poder ser un matrimonio que agrada y que es una ofrenda grata a Dios mientras ese matrimonio no dependa de Dios. Tú no vas a poder ser un siervo como Dios quiere que seas mientras no dependamos totalmente del Señor. Tú no vas a poder ser el padre que Dios quiere que seas mientras no dependas totalmente del Señor. Todo lo que Dios nos encomienda requiere, ¿qué cosa? Dependencia total. Eso es lo que Dios le está enseñando a Josué. Hermano, esta figura es para que se quede en tu mente y en tu corazón que Dios gobierna todo. Dios gobierna todo, mi hermano. Ni siquiera una hoja se mueve. Pero a veces no creemos esto. Y yo creo que puedo llevar mi familia adelante por mi experiencia o por mi capacidad intelectual. No se puede. O yo creo que yo me voy a sanar de mi enfermedad porque tengo dinero para ir al médico. Puedo comprar la medicina más cara. Yo creo que eso es lo que me va a sanar. Quien me va a sanar es el Señor. ¿Cómo? Con una sola palabra suya me puede sanar. O puede usar a los médicos para sanarme. Pero todo viene ¿de dónde? De allá. El gozo, la paz, la tranquilidad viene del Señor. Hasta que no entiendo que todo está en las manos del Señor, hasta que no entiendo esto, no voy a poder obedecer el llamado de Dios. No voy a poder. O sea, hermano, la idea acá es que Dios te llama y el llamado tal vez te suene difícil. Pero Señor, ¿cómo te voy a obedecer si yo tengo que hacer esto y esto? Señor, ¿cómo voy a obedecer tu llamado si tengo una familia, tengo hijos que mantener, tengo un trabajo, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello? ¿Cómo voy a obedecer tu llamado? Pero lo vas a obedecer si dependes de Dios. Eso es. Lo que sea que estés atravesando, empieza a depender de Dios. Esa es la idea, mis hermanos. Y Josué lo aprendió a su corta edad. Esta era la batalla de los amalecitas. Fue la primera batalla que Josué enfrentó. Ya él sabía qué cosa, que lo que Dios habla o promete, él lo cumple. Ahora entendió que la victoria no viene de cuán espiritual sea yo, cuán fuerte sea yo, cuán inteligente sea yo, sino que la victoria viene de Dios. No es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hoy estudiábamos con los jóvenes el pasaje en donde Pablo inicia su segundo viaje misionero. Y Pablo quería ir a Asia Menor, que es hoy Turquía. Y Pablo quería ir a Asia Menor, ya había predicado en Asia Menor. Y Pablo quería ir allá y dice la palabra que el Espíritu Santo se lo impidió. Qué cosa tan terrible. Él quiere hacer algo bueno y el Espíritu Santo no. Y vuelve a tratar de ir hacia allá, hacia Asia, y el Espíritu Santo otra vez, por segunda vez, se lo impide. Entonces aparece lo que ya conocen ustedes, la visión del varón macedonio. Y un hombre de Macedonia que aparece, ven y predícanos el Evangelio, ayúdanos. Y es ahí cuando Pablo obedece la guía del Espíritu Santo. Es ahí donde el Evangelio entra a Europa por primera vez. Lo que hoy es Europa. En ese tiempo era Filipos, los filipenses. Entonces fíjense, Pablo quería hacer algo bueno y el Espíritu Santo lo guía y le dice no. Y Pablo humildemente obedece. Y en lugar de ir donde ya había predicado, se dirige hacia Europa. Y comienza el Evangelio con los filipenses. ¿Qué estoy hablando acá? Para que podamos aplicar que el Espíritu Santo está en cada creyente. Y es el Espíritu Santo quien te va a guiar, fortalecer,
dar sabiduría, dar paciencia, dar bondad, benignidad, paz, mansedumbre, fe. Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nos ayude a cumplir el llamado de Dios. No se puede solo. Si mi hermano Edgar estuviera solo tratando de evangelizar allá en West Bengal, si estuviera allá tratando de solo, hace tiempo hubiera sido derrotado. Pero algo que le enseña y nos comparte siempre es la alianza del Espíritu. Entonces Dios me está diciendo, la batalla no la vas a ganar tú. La batalla la voy a ganar yo en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Morando en el creyente. Amén. Entonces vemos que ya Josué ha aprendido 2 lecciones. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera lección que aprendió Josué en la escuela egipcia? Dios cumple lo que promete. La segunda es con los amalecitas. ¿Qué aprendió Josué? Dependencia de Dios. Dependencia, muy importante. ¿Estás atravesando alguna crisis en tu familia, en tu vida? ¿Hay alguien atravesando alguna crisis en su vida en este momento? Nadie. Yo alzo mi mano. Todos atravesamos tal vez unas crisis más fuertes que otras, de una manera o de otra. Todos atravesamos crisis. Entonces la pregunta aquí, ¿estoy dependiendo de Dios en esa crisis? ¿Estoy dependiendo del Espíritu Santo para que me guíe en esa crisis? ¿Tomo decisiones basadas en lo que el Espíritu Santo dice o en lo que mis emociones dicen? ¿O en mi experiencia? Pablo pudo haber dicho, no, lo siento, Espíritu Santo, pero yo soy el apóstol Pablo. Yo voy por aquí. No. Él en humildad cambió el rumbo. Tal vez el Señor quiere que cambiemos rumbo. Tal vez hemos estado tratando de cumplir el llamado de Dios en nuestra fuerza. Y el Señor dice, no es en tu fuerza. Tú en tu fuerza no puedes nada. Tú puedes solo en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Dios lo controla todo. ¿Qué Dios quiere? Que dependamos de Él, no que seamos independientes. Cuando yo dejo de orar, ¿qué traduce eso? Alguien que me lo diga. Cuando yo comienzo a vivir mi vida sin orar, ¿qué traduce esa actitud? Que no necesito de Dios, que soy independiente. Cuando yo decido no congregarme por X o Y razón, ¿qué traduce el no querer congregarme? Desobediencia. No le creo a Dios lo que dice. No dependo de Dios. O pienso que puedo estar unido a Dios, pero separado del cuerpo. Unido a Dios por un lado, pero separado del cuerpo. ¿Se podrá hacer eso? ¿Puedo estar unido a Dios y separado del cuerpo de Cristo? ¿Puedo hacer eso? No se puede. Pero traduce lo mismo. Yo me siento independiente. Hermano, y siempre les digo esto, yo necesito de sus oraciones. Y no solo de sus oraciones, sus palabras, sus gestos. Yo necesito eso. Los necesito a ustedes. Y ustedes me necesitan a mí también. Nos necesitamos. Tal vez a veces yo estoy fuerte y un hermano me levanta. Otra vez yo estoy fuerte y otro hermano está triste. Lo levantamos. De eso se trata. Pero cuando yo no entiendo eso y me creo independiente, no voy a poder cumplir el llamado de Dios. Amén. Entonces fíjense cómo Dios va llevando a Josué para que él aprenda cosas importantes. Y vamos a la tercera escuela. Y esta es un poquito, hay que escudriñar un poquito la palabra para poder descubrirla. Y vamos a ir a Éxodo 24, 12 y 13. Éxodo 24, 12 y 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y
para enseñar. ¿Y qué hizo Moisés? Y se levantó Moisés. ¿Con quién? Con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y solo vamos a leer esos dos, pero quiero que mantenga en mente porque la mayoría de ustedes conocen la historia. Dios llama a Moisés, ¿sí? ¿Recuerdan? Para darle las tablas de la ley. ¿En dónde? ¿En dónde? En el monte. ¿Cuál monte? Sinaí. Perfecto. Entonces también le dice, llévate, trae contigo a los ancianos. Entonces van Moisés y los ancianos hacia la cumbre del Sinaí. ¿Sí? ¿Recuerdan? Usted lo puede leer ahí. Entonces cuando él sube, los ancianos no se quedan en la cumbre. Solo se queda Moisés. Y Moisés envía a los ancianos que regresen a la congregación. Y los ancianos regresan. Pero ¿quién falta en la ecuación? ¿Quién no he mencionado? Cuando Moisés sube, se lleva a Josué, su siervo. ¿Y a quién más se lleva? A los ancianos. ¿A dónde? Allá arriba. Pero Dios no quiere a los ancianos allá arriba. Dios solo quiere a quién? A Moisés. Entonces Moisés, ¿qué hace? Envía a los ancianos. Vayan, devuélvanse a la congregación. Josué no regresó a la congregación. ¿Dónde se quedó Josué? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Hermana Carmen, dígalo tú. ¿Dónde se quedó Josué? En el monte. Josué no estaba allá arriba cuando Moisés estaba hablando cara a cara con el Señor. Josué estaba en algún lugar del monte, no abajo con nosotros ancianos de la congregación. ¿Qué estaban haciendo los ancianos de la congregación allá abajo? Alguien que me ayude. ¿Qué estaban haciendo los ancianos y la gente de allá inquieta porque ya van 40 días y 40 noches y Moisés no habla? ¿Qué estaban haciendo? Haciendo un becerro. Josué no estaba ahí. Josué estaba en la montaña, en algún lugar, no abajo, no en la cumbre con Moisés, pero estaba a solas en la montaña. ¿Qué estaba haciendo Josué? La Biblia no menciona. La Biblia no dice que Dios le dijo esto o haz aquello o póstrate a orar. Pero Josué se sentó a esperar, no un día. No 2 días, 40 días. Esperando en Dios, ¿qué? ¿Ah? ¿Esperando qué? Probablemente. Pero la enseñanza, ¿cuál es? Esperar en Dios. Y hermano, esta tercera enseñanza es sumamente importante. Porque alguien puede decir, bueno, pero ¿esperando qué? ¿A quién? ¿Bajo la orden de quién? ¿Lo mandó Dios ahí? ¿Le dijo su amo Moisés, quédate ahí a media montaña? No. ¿Qué hacía Josué? Esperando que se cumpliera el plan. Y esta es una lección vital. Pero vital. Porque esperar en Dios muchas veces, hermano, no tenemos dirección. Muchas veces no es que te digo, ok, espera que el sol se salga, se retroceda. No. Pero es ejemplar la actitud de Josué. ¿Qué hizo él? Esperar que se cumpliera el plan de Dios. Cuando bajó Moisés a los 40 días, él se unió. Y los dos bajaron juntos. Y lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero lo que te quiero enseñar, mi querido hermano, es que esperar en Dios, muchas veces no tenemos pista, pero tenemos una enseñanza primaria. ¿Cuál es? Que lo que Dios promete, muchas veces no sé esperar qué. Pero pastor, usted me está diciendo esto, pero yo en lugar de que ver que la crisis está mejorando, veo que la crisis está empeorando. En lugar de que mi hijo, mi hija venga a Cristo, se aleja más.
No tengo la respuesta ahorita, porque ¿qué esperaba Josué? Moisés le dijo en algún momento: hey Josué, allá, baja 20 metros y en 40 días yo voy a bajar. ¿Qué hizo Josué? Simplemente esperar. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. No queremos esperar. Yo quiero hacer algo. Y entonces me adelanto. En lugar de depender totalmente de Dios, vengo yo y Rafael mete los pies. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Aunque tú no veas respuesta, aunque todo esté negativo, aunque en lugar de mejorar las cosas vayan empeorando, debemos esperar en el Señor. Es ahí donde está la victoria. Josué se sentó a esperar. Era un hombre de Dios. ¿Qué iba a hacer en 40 días y 40 noches? Oró y ayunó. O sea, a veces nos desesperamos y tomamos medidas humanas e interrumpimos el plan de Dios. ¿Va conmigo? Cuando yo meto mi mano para tratar de ayudar a Dios, hago lo que Sara hizo, que después se arrepintió. Sara le dio risa cuando el Señor le dijo: va a ser padre de multitudes. Oh, ya yo no veo, se me quitó la costumbre, dijo Sara. Ya mi hombre ya está, mejor llégate a mi sierva. Y después se arrepintió. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar en Dios. Yo quiero que las cosas sucedan ya. Yo quiero que la vida de mi esposo o mi esposa cambie ya. Yo quiero que ya sea la cosa. Pero Dios dice: no, yo quiero trabajar primero en tu vida para después cambiar otro. Yo no quiero esperar, yo tomé una decisión. Y esas decisiones a la carrera traen problemas. ¿Creen que Sara no se arrepintió de haber tomado decisiones a la carrera? Por supuesto. Se arrepintió. Y después le pidió a su esposo: llévala, sácala. Pero tú mismo me dijiste que hiciera eso. Entonces la tercera lección, hermano, es sumamente importante. Esperar a que el plan de Dios se cumpla en tu vida. No hay huella, no hay pista de qué es lo que vamos a hacer. Sigue esperando en Dios. Mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Ora. Mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Estoy metiéndome en la palabra para que la palabra transforme mi manera de pensar. Y cuando mi manera de pensar es transformada, mi conducta va a cambiar. Eso aprendió Josué en la montaña. Esperar en el Señor. ¿Puede avanzar un poquito, por favor? Que ya se frizó esto. Estamos llegando al final. Manualmente. La escuela de la interpretación correcta. Esta suena así como teórica, ¿verdad? Pero hay una cosa bien importante. Vamos adelante. Éxodo 32. Fíjense que en la enseñanza anterior, esperar en Dios, está en el capítulo 24. Para poder ver lo que estamos hablando, lee del 24 al 32. Y aquí está la respuesta de la cuarta enseñanza. ¿Cuál es la cuarta enseñanza? Dice: y volvió Moisés y descendió del monte. ¿Cuál monte? Sinaí. Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de ¿quién? De Dios. Y la escritura era escritura de ¿quién? De Dios. Grabada sobre las tablas. Versículo 17. Quiere decir, vamos a hacer un resumen. Quiere decir que Dios llama a Moisés al monte Sinaí. Moisés, vente con los ancianos. Vamos con los ancianos. Ancianos, vamos para arriba. Josué, vente, va para arriba. Cuando están arriba, Moisés le dice: ok, ancianos, devuélvanse a la congregación. Josué lo ignoró. ¿Qué hizo Josué? Se fue a orar. A esperar, ¿qué cosa? Que se cumpliera el plan de Dios.
Cuando ya pasan los 40 días y las 40 noches, baja Moisés. ¿Con qué baja? Con la tabla de piedra, los mandamientos. Cuando Moisés va bajando, ¿a quién se encuentra? A Josué. Y entonces, dice, cuando yo Josué, van bajando los dos ya. ¿Quiénes dos? Moisés y Josué. Van bajando, y cuando van bajando, oyen algo. Cuando yo Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alaridos de pelea hay en el campamento. Moisés estaba sacando esta conclusión basado en su experiencia. ¿Cuál es su experiencia? La guerra con los amalecitas. Oyó ruido, guerra. ¿Qué hace Moisés? Y él respondió, Moisés, no es voz de alaridos, de fuertes, ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar, oigo yo. ¿Por qué? Oyendo el mismo ruido, Josué piensa una cosa y Moisés otra. Uno oía rumores de guerra y otro oía cánticos, como adoración. El mismo sonido, dos interpretaciones. El mismo ruido, pero Josué interpreta una cosa y Moisés otra. Vaya conmigo a Éxodo 32 y veamos los versículos 7 y 8. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? Entonces Jehová dijo a Moisés, ya está más allá arriba, y el pueblo allá abajo se desencadenó y hizo un becerro de oro. Y ahora en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. ¿Y lo han qué? Adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién dice esto? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Quiero que vea esto y no se me confunda. Dios llama a Moisés allá arriba. Los ancianos suben con él. Moisés manda a los ancianos con la congregación. La congregación comienza a hacer becerro. Mientras tanto que está Josué en media montaña orando y esperando el plan de Dios. Ya Moisés recibió las tablas allá arriba en la cumbre. Baja. Y cuando comienza a bajar, se encuentra a su siervo Josué. Cuando van bajando, oyen un ruido. Josué interpreta el ruido como guerra. Pero Moisés dice, no, suena como a cántico. ¿Por qué Moisés dijo, suena como a cántico? Moisés ya sabía. ¿Por qué ya sabía, Marta? Esa es la cuarta enseñanza. La cuarta enseñanza, ¿cuál es? Hermanos, el hombre dice muchas cosas, pero todas las cosas que oímos deben ser sometidas a lo que dice Dios. ¿Cómo así? Yo sé que es un poco complicado. Te quiero decir algo. Todos nosotros estamos enfrentando situaciones. Y hay dos maneras de enfrentar esa situación. Una, como hizo Josué. Mi experiencia me dice que ese es ruido de guerra. Mi experiencia me dice que si tengo una situación con mi esposa, la doctora Polo dice que esto tengo que hacer. Tengo que demandar a mi esposo porque eso es lo correcto. Entonces esa persona actúa y demanda a su esposo. Entonces viene esa persona, luego dice, bueno, le pide consejo a un cristiano. ¿Qué debería hacer? Perdonar a tu esposo. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda Dios. ¿Ven dos maneras de solucionar la crisis?
Una basada en lo que el hombre dice y la otra basada en lo que Dios dice. Es el mismo ejemplo. Josué oyó ruido y contestó en base a la experiencia física que él había tenido. ¿Qué hizo Moisés? Contestó en base a lo que Dios le había revelado allá arriba. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia. Yo, hermano, al principio de la semana, a todos les envié unas pequeñas palabras que voy a resumir. ¿Qué decía el mensaje que le mandé por WhatsApp? Hermanos, todos debemos de leer la palabra de Dios porque es nuestro alimento espiritual. Le puse entre paréntesis, devocional. Entonces puse, porque ustedes deben de memorizar, guardar la palabra de Dios en su mente y en su corazón y aplicarla a su vida. Porque de esa manera, el problema que tengo lo resuelvo basado en lo que dice Dios. ¿Ve la diferencia? Todos enfrentamos problemas y crisis, todos. La diferencia es que uno resuelve sus problemas y su crisis en base a su experiencia humana. Pero lo que Dios le está enseñando a Josué es a resolver las crisis basado en lo que él ya dijo. ¿Ve la diferencia? Usted cuando en la mañana, tómese 15, 20, 30 minutos, no estoy hablando de 2 horas ni 4 horas, no estoy hablando, tómese un tiempo en la mañana y empiece su día con la palabra de Dios. Y esa palabra, usted no solo la va a leer, la va a aplicar a su vida diaria. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo usted? Evaluando esta crisis de la vida diaria bajo el punto de vista de Dios. ¿Ve la diferencia? Resolvemos las crisis que nosotros tenemos, los problemas que tenemos, los resolvemos emociones, sentimientos, mi experiencia, lo que dice fulano, lo que dice fulano, lo que dice mengano. Mucha gente resuelve sus crisis así. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que resolvamos nuestra crisis basada en su. Entonces mi crisis está aquí, yo le aplico la palabra de Dios a mi crisis. La crisis que tengo aquí, la crisis que tengo, vamos a decir que fui al devocional. No me pasó nada, no tengo ninguna crisis, pero en la tarde tuve un problema. ¿Qué hago con ese problema? Lo llevo a la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios afecte la manera en que yo voy a resolver el problema. ¿Ve la diferencia? La palabra de Dios tiene que ser mi guía. No resuelvas crisis en emociones, en sentimientos, porque te vas a equivocar. No resuelvas problemas en base cuando estás airado, cuando estás muy contento. Hasta el mundo lo dice. Cuando estamos llenos de ira, cuando estamos llenos molestos, no tomes decisiones. Porque esas son decisiones ¿en qué? En la carne. Y las decisiones en la carne, ¿a dónde me llevan? ¿Me llevan al éxito? ¿Me llevan al fracaso? El hecho de que usted lea la palabra todos los días, entonces usted aplica esa palabra a lo que está viviendo. Y usted resuelve ese problema desde el punto de vista de Dios. Esa es la diferencia. Y resumimos y cerramos con esto. ¿Cómo preparó Dios a Josué? 1. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Dios siempre cumple. Segunda lección, la obra es de Dios y el que quiere, y Él quiere, ¿qué cosa? Que dependamos. Tercera, uno prospera, ¿qué cosa? Esperando. ¿Qué espero? Que Dios indique el tiempo correcto. Yo tengo que esperar en Dios. Si tú no esperas en Dios, o te adelantas o te atrasas y cometes un error. Y la cuarta, todo debe interpretarse a la luz. ¿Cómo interpretó Moisés el ruido? En base a lo que Dios le dijo. Eso es, hermano. Entonces, a partir del siguiente domingo, vamos a ver en sí todo lo que hizo Josué.
Pero todo lo que hizo Josué fue porque ya había sido entrenado. Hermano, créame, esto es clave. Esto no es teoría nada más. Esto no lo tomes así. No, mi hermano. Esas son enseñanzas que debemos de aplicar a nuestra vida para poder cumplir el llamado de Dios. Si no hacemos esto, o postergamos el llamado de Dios, no, todavía no estoy listo todavía. Otros no tienen tiempo para el llamado de Dios. Otros están tomando decisiones a la ligera y se equivocan y van como carritos locos. Esperar en Dios y moverme en base a lo que Dios ya ha dicho, lo que está aquí ya escrito. Es la palabra, Él ya habló. Él ya habló, mi hermano. Aquí está lo que tú tienes que hacer para cumplir el llamado de Dios. Aquí está. Por eso es importante que comiences a alimentar tu alma y tu espíritu teniendo un devocional. Yo sé que hay dudas, ¿cómo es el devocional? Es un tiempo en el cual apartamos de nuestra rutina diaria, apartamos un tiempo para el Señor, oramos, leemos la palabra, meditamos en la palabra y tratamos de aplicar la palabra a lo que estoy viviendo. Estoy viviendo una crisis económica. Ok, ¿qué dice la palabra aparte de la crisis económica? ¿Qué dice el Señor? O sea, la crisis económica, le aplico lo que Dios ya me dijo, ya Dios está escrito. Es sencillo, no es complicado. Dios llamó a algún sabio ahí, lo metió en la escuela ahí. No. Circunstancias de la vida que Dios usó en Josué para enseñarle estas 4 lecciones. Ya con esas 4 lecciones, ¿qué hizo Josué? Comprobar que todo lo que Dios ha dicho, Él lo cumplió. Y fue venciendo y venciendo y venciendo hasta que ya venció a todos los pueblos que habían ahí. No siendo guerreros, Dios les dio la victoria. 24 capítulos hablando cómo Dios le fue dando la victoria al pueblo de Israel y entregándole ¿qué cosa? La tierra que Él le había prometido. Así que mi querido hermano, tú tienes un llamado de Dios. Hermana, tú tienes un llamado de Dios. ¿Es fácil? No. ¿Qué ha prometido Dios? Que estaría con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Wow. ¿Pero qué quiere el Señor? Que creamos que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Que la obra es de Dios y no de nosotros. Que dependamos de Él y que debemos esperar y ver el tiempo correcto. Toda crisis debo interpretarla a la luz de ¿qué? De lo que siento yo. Pastor, es que yo siento que esto es así. ¿Será correcto eso? Sí, es que lo siento en mi corazón y mi corazón no engaña. ¿Es bíblico eso? Mi corazón no me engaña, pastor. ¿Será correcto eso? ¿Es bíblico? No, la Biblia dice lo contrario. El corazón es engañoso, perverso. No, ya es mentiroso. Entonces, si estás viviendo una crisis, querido hermano y querida hermana, aplica la palabra de Dios. Ahí está la victoria. Aplica la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Tal vez estás atravesando una crisis y esta palabra ha sido oportuna para tu vida. 4 enseñanzas. Tú, por favor, tómale foto, guárdalo, memorízalo, aplícalo a tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Y antes de hablar de esto, ¿verdad? Orar por esto que el Señor nos ha hablado, yo quisiera preguntar si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Porque para que el Espíritu Santo me dé la fuerza y el poder y la guía para hacer lo que tengo que hacer para Dios, primeramente necesito aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Es ahí cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y es ahí cuando comienza esa dirección, esa santificación. ¿Hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Jesús?